Hoy vamos a hablar con Emma Klaus, autora de Siempre bajo la lluvia, publicado por Calixta Editores. Es una novela romántica que, aunque es obvio que no es mi género predilecto, he disfrutado. ¿Por qué? Porque está bien escrita y por la dulzura que despiertan los personajes, que son muy carismáticos. Pasemos a la entrevista. Bueno, se van a encontrar una historia muy entretenida, primero. Yo siento en muchas ocasiones que es divertida, en otras que es tensionante, intrigante. Es una historia que realmente habla de la amistad y del crecimiento de Nika en particular, que es la protagonista principal, es la heroína principal, pero igual está rodeada de otros personajes que le ayudan pues a lograr su objetivo, que en este caso es conocer el por qué Andrés la abandona después de una relación muy buena, de una relación bonita, y la abandona sin decirle el por qué, ¿no? Tiempo después, pues ella sigue con su vida y el novio que tiene en ese momento, que es Eduardo, le pide matrimonio. Ella le dice que sí, pero dentro de ella hay muchísimas dudas. Entonces ella lo que quiere es como descubrirse a sí misma, saber el por qué tiene tantas dudas con respecto a Eduardo y realmente cerrar el ciclo que no pudo cerrar nunca con este novio de la adolescencia, de la universidad, que es Andrés. Anteriormente habías participado en alguna antología de relatos breves, pero esta es tu primera novela. ¿Cómo Sí. fue ese lanzarte al vacío? Bueno, la verdad, muy emocionante. Muy emocionante. Yo nunca le he tenido miedo a la crítica. Pues imagínate, o sea, yo de carrera, mi profesión, yo soy ingeniera en minas, pero desde pequeña siempre escribí. De eso de que tú escribes porque te nace, porque te gusta, porque te hace feliz, por muchísimas cosas, ¿no? Pero nunca tenía muy claro que quisiera ser escritora, que quisiera ganarme la vida escribiendo. Cuando estudiaba ingeniería en minas, al mismo tiempo hacía talleres de literatura y de poesía. Yo comencé escribiendo poesía. Y bueno, en todo este tiempo, yo creo que fue como una preparación, ¿sabes? Porque siempre iba a recitales donde iba muchísima gente, con un público muy variado. Entonces, digamos que fue cuando ya nació la novela, que realmente es muchísimo tiempo después de toda esa experiencia con la poesía, no lo sentía tan extraño. Era como volver a casa, ¿sabes? De alguna forma, porque era algo que yo anhelaba todo el tiempo y que tanto que uno lo sueña, que cuando pasa siente que igual está soñando, pero que realmente ya está pasando. Entonces, pues fue divertido. Obviamente también sentí algo de miedo, pero de ese miedo positivo, de miedo de que todo saliera bien, de que a la gente le gustara. Igual dije, es mi primera novela, si a la gente no le gusta, no importa, pero por algo hay que empezar, y hay que empezar, y la única forma es escribir. Y bueno, así pasó. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Bueno, siempre los cuento, ¿no? Porque realmente la idea nació hace más de 4 años, bueno, en ese momento hace más de 5 años. Yo vivía en Barranquilla, en Colombia, y estaba en el último piso del edificio donde vivía, donde hacía deporte. Estaba en una bicicleta estática. Entonces, de eso que hacemos los escritores, que nos ponemos como a pensar en cosas, y de repente yo dije, bueno, ¿cómo he llegado aquí? Yo nunca pensé en vivir en Barranquilla, estaba ya muy alejada de la carrera. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Y comencé a echar para atrás. Entonces me di cuenta de cómo cada una de las decisiones que tomaba cambiaron mi vida. Entonces comencé a pensar sobre todo en que si yo no hubiese tomado la decisión de casarme con el que ahora es mi marido, ¿cómo sería mi vida? Entonces yo dije, es un buen tema para una novela. Entonces, bueno, realmente el personaje lo tenía hace mucho tiempo. Los dos personajes, tanto Andrés como Nika, eran personajes que me habían rondado en la cabeza, pero ¿qué los pongo a hacer? Entonces llega el momento en que todo
se acopla, está la idea, están los personajes y comienzas a trabajar en ello. Cuando empecé a trabajar en la novela, pues tenía muy claro cuál era el principio. Siempre supe que ese era el capítulo número 1. Bueno, y tuve como el capítulo 7, o sea, como todos regados, ¿no? Pero no una historia articulada, no una estructura fija. Entonces, cuando ya comencé a trabajar como muy en serio en la novela que escribía todos los días, entonces ya ahí sí se me presentó el reto de cómo seguirla y cómo terminarla, porque yo creo que ideas tenemos todos. Y realmente en este tiempo yo no me había decidido qué clase de escritor quería ser, si era de brújula, si era de mapa. Yo simplemente comencé a escribir porque era lo que necesitaba hacer. Porque siempre decía, no, es que voy a comenzar en un mes, voy a comenzar en 2 meses. Y llegó un momento que dije, no, tengo que comenzar ya porque si no, nunca voy a hacerlo. Entonces, en ese ya, pues obviamente uno no está preparado. Y esta primera novela fue como una escuela, porque además leí, me entrevisté con muchísima gente a mi alrededor que escribe. Afortunadamente en Barranquilla, en Colombia, en esta ciudad particularmente se mueve mucho la literatura. Entonces, bueno, tuve la suerte de encontrarme con muchísima gente que escribía y que ya ha publicado y ellos conocen a otros. Bueno, es como un círculo, ¿no? Literario, y tuve apoyo. Entonces, bueno, ahí comencé, pero la idea nació de ese momento, de la pregunta que me hice, ¿cómo llegué aquí? Entonces, bueno, ahí se desplegó todo el universo que conoces, de siempre bajo la lluvia. Y era, claro, me ha parecido entender, ¿no? A través de tus palabras, que era como un proceso un poco improvisado, como que no sabías realmente hacia dónde ir, cosa que me sorprende porque la estructura es muy compleja, la estructura de la novela, en el sentido de que hay episodios en primera persona de repente de un personaje secundario, ¿no? De repente flashback, volvemos a la línea actual, dentro de un rato otro flashback, ¿no? De repente otro rato un capítulo que incluso tiene otro tipo de letra, cosa que también hace más entretenida la lectura. ¿Todo esto fue fluyendo? ¿Te acuerdas? Yo estoy segura que sí, porque a ti te gusta el cine muchísimo, entonces me está igual. De una película que se llama Siempre el mismo día, de David Nichols. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno, mira, cuando yo vi esa película hace como 12 años y me parecía maravilloso, me parece todavía, el cómo el mismo día se repite y cómo desde ese día se narran los sucesos, ¿no? Entonces digamos que yo ese libro me lo he leído más de 5 veces y siempre lo cojo en cualquier hoja y vuelvo y lo leo porque es muy complejo. O sea, uno pensaría que es una lectura light o que no, es un libro muy complejo con muchos datos de tanto de cine, de política, de música, bueno, en fin. Entonces, por eso también me gusta mucho, pero esa estructura, digamos, que me inspiró. Yo creo que es lo único que realmente me ha inspirado de otro libro, de otra historia, de otra novela, para usarla. Igual no es la misma estructura, pero digamos que, ¿por qué no hacer algo así? ¿Por qué no hacer algo que te lleve como al recuerdo? Y bueno, y ese libro es circular. El mío no es tan circular como ese, no es un círculo que se cierra completo, pero digamos que llega un momento en que desde el principio hasta el final todo concuerda. Pero, Tony, eso fue muy complicado para mí porque, digamos que, como te digo, yo creo que eso se da precisamente porque como tenía los capítulos, tenía el 1, el 5, pero tenía muchos huecos. Pero ¿qué pasa en este tiempo? O sea, aquí tiene que pasar algo. Entonces siempre me encontraba con el reto de qué va a pasar aquí. O sea, eso fue muy complicado. Sin embargo, lo pude resolver y tuve muchísima ayuda también porque yo tuve lectores beta que me iban diciendo como que, bueno, listo, a mí me parece que lo que sigue es esto. Entonces siempre hacía lo contrario de lo que ellos pensaban que iba a pasar. Entonces digamos que esos lectores beta me ayudaron mucho con la estructura y después de un tiempo yo dije, yo quiero que esto sea así. Obviamente tuve un borrador mucho más grande
Ujú. porque me di cuenta que se repetían muchas cosas, porque se repetían los puntos de vista. Por ejemplo, era la misma escena, pero contada de pronto por Andrés o contada por Nika, entonces ya tuve una muy buena editora que vive en España, es cubana, pero ella fue la que me ayudó a depurar la novela. Realmente fue un trabajo en equipo, o sea, digamos que yo puse toda la parte creativa, la parte de diálogos, todo eso que pasó, pero cuando ya necesité que la historia encajara, que la historia fuera de redonda, que no hubiese cabos sueltos, fue una muy buena editora y eso es lo que todo escritor debe tener, una muy buena editora. Y yo tuve una muy buena que me ayudó muchísimo, porque fue muy complicado. No, no, el trabajo está, la verdad es que menudo currazo. La creación de personajes, ¿cómo te sirve? Porque sí que has dicho que llevas años, ¿no? Con esos personajes en la cabeza, pero en algún momento te sentaste a crearla, o sea, a escribir su background. Sí, por ejemplo, bueno, ya que te has leído la novela, estoy segurísima que pues te diste cuenta que no pude haber creado el universo sin tener en cuenta todo eso. O sea, desde niños, incluso los que no tienen niñez en el libro, lo hice. Yo sé las fechas de nacimiento, los días, el mes, el año de nacimiento. Sé qué pasó cuando se casaron, cuando tuvieron sus hijos, o sea, porque me tocaba. Si no lo hacía así, iban a haber muchísimas cosas que no encajaban. Entonces, claro, me tocó y eso fue una parte también muy divertida porque comencé como a colocar fechas de nacimiento de personas por ejemplo, la de mi mamá, la de mi papá, como para que a mí no se me olvidara y tuviese un poquito más de noción del tiempo, porque claro, como tú no lo has vivido, entonces como que se te complica un poquito, pero yo eso lo tomé de las fechas de mis seres queridos cercanos y fui construyendo sus caracteres, por ejemplo. Eh, eh, Todos saben, no voy a hacer spoiler, Andrés es un tipo mujeriego, sensible, tiene la capacidad también de enamorar, ¿no? Incluso no solamente las mujeres, sino que él es un tipo muy caballero, incluso con los hombres. Entonces, digamos que ese tipo de cosas. Nika viene de una familia compleja. Yo sé quién es la abuela de Nika. Mejor dicho, yo, digamos que también hice un árbol genealógico de Andrés y de Nika. De ellos dos me tocaba. Y sí, bueno, las amigas. Sabes que cuando comencé a escribir la novela no tenía un antagonista. Y tenía un grave problema. Yo decía, pero ¿y ahora qué hago? Necesito un antagonista. Y bueno, ya tú sabes quién es el antagonista. Y me tocó crear ese antagonista de una forma muy meticulosa, porque bueno, incluso este antagonista es así, ¿no? Que tiene sus particularidades muy así, muy fijas de lo que le gusta, de lo que no le gusta y de lo calculadora que es. Bueno, entonces digamos que hubo personajes que desde el principio estaban, pero personajes que me tocó crear para poder seguir con la historia. Andrés, Nika eran fijos desde el principio, digamos que siempre tuve claro como que quienes se enamoraban. Eduardo vino después, como siempre, como para dar el toquecito de que hay alguien que va a sufrir, alguien que va a perder, o será o sea, en los triángulos amorosos siempre está la pregunta con quién se va a quedar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está el triángulo amoroso. Y bueno, y a las amigas también tenía que ponerles a alguien por quien sufrir o por quien alegrarse. Bueno, entonces también el personaje de Mario fue uno de los personajes que creé de último y que digamos que para concluir con la novela me tocó cambiar muchísimas cosas de él porque mi última editora, que es con la editorial, con Calixta, ella, bueno, me ayudó pues con esa parte también del personaje de Mario
darle cierta originalidad y cierta consecuencia, porque yo quería un final diferente, pero tocó cambiarlo. Entonces digamos que los personajes, no sé cómo lo harán los demás escritores, y esta es mi primera novela, pero yo sí tenía muy, muy, muy claro esos dos personajes, y con el tiempo surgieron los otros. Y bueno, por ejemplo, con la que estoy creando ahorita, sí estoy creando todos los personajes desde ahora. Qué bueno. ¿Sí? Lo necesito, sí. O sea, necesito a alguien así, y entonces lo voy creando, su perfil, lo que le gusta, la manía, el vicio que tenga. Entonces, digamos que, como te digo, esta novela fue como una escuela. Yo duré como 4 años escribiéndola. Entonces, digamos que sí, que fue como la tesis para poderme graduar. Antes de que sigamos hablando de ella, ¿dónde se puede adquirir? Las personas que están viendo el vídeo y dicen, yo quiero leer a Emma Clous. ¿Dónde? Bueno, si estaba en Colombia, directamente con la editorial, con Calixta Editores, en la página web de la editorial, y en las librerías Panamericana, en la Librería Nacional. Si estás por fuera de Colombia, por Buscalibre. Por Buscalibre te puede llegar a Chile, a Perú, a México. Donde llegue Buscalibre puede llegar, siempre bajo la lluvia también. Y bueno, de forma digital lo pueden encontrar por Amazon, por iTunes, por la plataforma también de Google, bueno, por todas las plataformas digitales de libros, ¿no? Ahí se puede encontrar. Te tengo que preguntar por las escenas de alto voltaje que hay alrededor de repartidas por toda la novela. ¿Cómo se escriben? ¿Cómo las has escrito? Te digo algo. Yo no sabía, no tenía muy claro cuál era la diferencia entre una novela erótica y pues que en tu novela haya escenas eróticas, ¿no? Entonces, bueno, comencé a investigar, comencé a leer ciertas cosas. Tengo una colega que tiene una novela buenísima, la leí y me dije, bueno, ya sé cuál es la diferencia. Entonces, todo en la novela erótica, todo lleva al erotismo, todo es una excusa para llevar al erotismo, ¿no? Es como el camino siempre. Entonces, pero yo sí quería, ¿por qué? Porque digamos que en mi tierra, yo soy del norte de Colombia, donde pues el machismo es una cosa muy, muy arraigada en nuestra cultura. Entonces, pues a mí me chocó un poco, porque cuando los hombres hablaban de que habían estado con una mujer, era como si ellos hubiesen ganado y ellas hubiesen perdido todo. Entonces yo siempre me preguntaba, o sea, ¿es que ellos acaso creen que la mujer no ganó nada, que no disfrutó nada, que no tuvo placer, que no tuvo un momento de pasión, que no va a olvidar? O sea, que ganó también, ¿no? Entonces, digamos que entonces siempre quise, y mira que es un tema muy importante en la novela, que es el deseo, el placer femenino, y cómo esto juega un papel fundamental en las relaciones amorosas o ciertas decisiones que uno toma, ¿no? Porque siempre se piensa que las mujeres somos más sentimentales, o que a las mujeres no nos importa el sexo, no nos importa el placer. Entonces, digamos que eso siempre quería marcarlo en esa y bueno, esa novela me lo permitió. Entonces, digamos que yo comencé, pues primero tomando de mi experiencia, obviamente, pues imagínate, hay muchísimas cosas que me gustaría que me pasaran. Entonces, digamos que tuve, por parte de mi experiencia, la fantasía juega un papel fundamental en cuanto a la creación. Y bueno, pregunté a mis amigos hombres, porque hay algunas que son desde el punto de vista de un hombre, y yo no, pues, digamos, no tenía como la claridad de cómo se sentía o por qué se hacían ciertas cosas. Entonces, digamos que fue de las escenas que más trabajé, porque yo estoy segura que la mayoría de los escritores no queremos que sean vulgares, pero tampoco que sean ñoñas, ¿cierto? O que tú leas lo mismo siempre. Entonces, yo comencé con un voltaje mucho más alto. ¿Más? Pero, sí, imagínate.
Y entonces cuando me lo leyó la editora me dijo, no, Emma, no puedes publicar eso. Pero ella me dijo, eso parece pornografía. Y yo no te lo puedo creer, sí. Eso no lo podemos, mira, tienes que trabajarlo un poco más, bájale el tono, quítale algunas palabras que no son necesarias. Porque también la última me dijo de los eufemismos, ¿no? Eso que uno cambia y en vez de decir una palabra pone otra para que se sienta más bajito. Yo no quería eso. Entonces yo lo que hice fue usar las sensaciones. Por ejemplo, el tacto, describir lo que los personajes sentían cuando tocaban, lo que olían, cómo era la atmósfera, si estaba húmedo. Digamos que todas esas clases de cosas, y yo no sé si te pareció sensorial la novela, pero tú puedes oler, puedes escuchar, sí. Entonces, eso quise. Entonces, ¿cómo las escribí? Con lo que yo conozco, con lo que conoce la gente que yo conozco, que tuve la oportunidad de pregunté muchísimo a mis amigos, muchísimo. Y bueno, usando los sentidos. Yo quería que el lector lo sintiera mucho, sintiera que estaba ahí o que le estaba pasando algo, o que se pusiera en cualquiera de los dos lugares y que lo disfrutara también. Entonces, bueno, así lo hice. No, y lo has conseguido. No, yo de hecho lo que has dicho te lo comparto, en el sentido de que yo como autor mi principal miedo ante este tipo de escenas no sería eso, o quedar muy en lo naif, ¿no? En lo rosa, en qué bello es todo, y después en el porno duro, ¿no? O sea, que realmente qué buen trabajo de después ir limando, ¿no? Ir depurando que se ha hecho. O sea, que enhorabuena desde ahí, la verdad. ¿No te parecieron que estaban muy, o estaban ahí? Están muy, pero dentro de los códigos y dentro del realismo, ¿no? Porque al final yo sí que sentí, por ejemplo, hay una escena que, mira, justamente culmina un poco en frustración, ¿no? No se termina de culminar la escena, pero es cuando Andrés empieza a acercar a Nick hacia la cama, pero ve las fotografías, ¿no? Y entonces se detiene. No quiero continuar explicando para no hacer spoiler a los espectadores, ¿no? Pero que esa escena, cómo se va caldeando el ambiente, yo lo sentí muy real. O sea, realmente vi ahí mucha verdad. Y eso es Sí, y la otra cosa es que hay algo que me ayuda mucho cuando escribo y es un ejercicio que hago todo el tiempo. Yo veo a alguien que va por la calle y yo imagino lo que esa persona está viendo. O sea, que baja la cabeza y ve el suelo, que mira hacia el frente, o sea, y yo sé lo que tiene al frente, entonces yo imagino lo que esa persona está viendo y lo hago todo el tiempo. Y también siento que algo que me ayuda mucho es que puedo sentir lo que la otra persona siente. La palabra, ¿cómo es? Soy empática. Sí, si alguien me cuenta su historia y llora, o sea, olvídalo, yo lloro también, o me río también, o me enojo también, sí, es algo que no puedo evitar y mis amigos saben que es cierto, o sea, a mí no me cuentes drama porque yo dramatizo contigo, o sea, yo me voy contigo a eso. Entonces, digamos que eso ayuda muchísimo. Entonces, para esa escena, o sea, yo sabía lo que tenía que pasar. Entonces, yo imaginaba que era Andrés, que está viendo Andrés. Y luego me volteaba e imaginaba lo que veía Nika y todo, o sea, yo sabía que había alrededor o sea, todo el escenario lo sabía, lo conocía. Entonces eso también te ayuda mucho. Y por eso también siempre hay detalles cada vez que narro, porque a veces unos lectores dicen, no, pero es que, aunque yo sé que no está muy recargado la mía porque también quité muchas cosas, pero yo digo, por ejemplo, que ella tiene un estante de libros, que acá tiene tal, precisamente para eso, para que cuando pase esa escena no diga el lector, es que ella lo acaba de poner ahí, eso no estaba ahí. No, desde que entraste, la cámara, que es lo que tú ves, porque tú ves imágenes, desde que entraste a la escena tú ves todo. No que después yo te voy a decir que hay una mesa en la mitad y no está la mesa, ¿sí? Entonces, eso lo tengo muy, muy, muy en cuenta a la hora de escribir escenas y sobre todo esas que tienen que
ser así como claves. Entonces, así. Cuéntame, Emma, es tu primera novela, como hemos dicho antes. ¿Cómo te sientes tú a nivel personal teniendo el libro entre las manos y diciendo, este es mi hijo de Tengo la papel? mía. Pues la verdad se siente muy bien porque esta novela es la confirmación de que puedo escribir. Algo que quise hacer, digamos que así, con mucha fuerza, desde que tengo, a ver, que 28 años. Entonces yo había comenzado a escribir algunas, las había abandonado porque no tenía ni idea qué hacer y siempre tenía que trabajar. Entonces mi trabajo era de 12 a 12, o sea, yo comenzaba a trabajar a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde. Siempre estaba muy agotada. Sin embargo, tenía me desconectaba de lo que estaba haciendo, llegaba un momento en que escribía, pero casi siempre eran fragmentos o era poesía, no me daba para escribir una novela. Entonces, ahora que ya tengo esta, digo, bueno, ya hice esta, digamos que estoy feliz porque pude culminarla, porque tiene crítica muy positiva, más o menos con todo lo que se ha vendido, más o menos como unas 500, digamos que 400 personas ya lo han leído. Bueno. Y si yo hubiese tenido miedo de mostrarlo, nadie lo hubiese hecho. Entonces es una ganancia por donde uno lo vea. Mucha gente lo ha leído, lo hiciste, lo lograste, alguien dijo, ok, vale la pena publicarlo, publiquémoslo. Y bueno, imagínate qué más puede pedir uno. Pues seguir escribiendo, que es en lo que ando. Pues mira, tenía una pregunta para más adelante, pero te la suelto ya porque ha salido ya 2 veces comentada la próxima novela. Entonces, ¿qué se puede saber? ¿Vas a seguir el género? ¿Vas a cambiar? De repente, oye, ciencia ficción, o sea, cuéntame. Bueno, ni ciencia ficción ni fantasía porque es de lo que menos leo, ¿sabes? Me parece súper complicado y me parece genial. Todos los escritores de ese género es fantástico. Lo mío, digamos que no va a ser tan de pareja, pero sí va a tener una mujer también que va a ser la protagonista, que va digamos que a romper con esquemas, que es lo que quiero, como esa valentía femenina de decir yo también puedo, eso no solamente es para los chicos, es también para mí. Hay una historia familiar también, digamos que a mí me obsesiona mucho el pasado, cómo pasaron las cosas antes, cómo ocurrieron las cosas, por qué esta persona tomó esta decisión, por qué hubo este comportamiento. Entonces digamos que siempre me gusta escudriñar la mente humana y siempre me obsesiona mucho el pasado. Entonces digamos que hay eso en común, el pasado, una mujer fuerte y también conflicto familiar. Espero que se den las cosas bien. Vamos a ver. Seguro que sí. Sí, gracias. ¿Qué libros, qué autores te gustan? Bueno, yo soy mucho de poesía, entonces yo comencé leyendo Pablo Neruda. De pronto mucha gente piensa que es súper meloso, pero no, él tiene muchísima poesía que no tiene nada que ver con el amor y sigue siendo hermoso. Rabindranath Tagore, que también es uno de mis poetas, bueno, él también fue dramaturgo, escribió otras cosas, ¿no? Pero digamos que me vuelvo mucho a la poesía de él. Pues obviamente diría mentiras si no digo que me gusta mucho Gabriel García Márquez, también me gusta muchísimo Vargas Llosa. Yo leí una novela de él que se llama Las aventuras de la niña mala. Esta novela me cautivó y desde que ya lo leí esto, ya comencé a leer mucho más de él y me ha encantado. Además que él también es, por decirlo así, fan de Flaubert, de Madame Bovary, ¿no? Entonces a mí me encanta Madame Bovary. Entonces, digamos que como ese tipo de novelas, ¿no? Y digamos de ahora, estuviste en Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, escritor, esta es la más reciente. Entonces todas las de él las he leído. Entonces, pero mira, a ver, femeninas. A ver, tengo
pues colegas que las leo, así una que me gusta mucho, Allende, me gusta, Isabel Allende. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora se me escapan. Pero sí, es como, ellos son. Siempre vuelvo a ellos. Siempre vuelvo a Neruda, siempre vuelvo a Tagore. Los maestros. Sí, sí, ellos fueron los que me dijeron. Yo leía y decía, wow, qué maravilla. Sí, Hombre, es que entonces, claro, alta literatura, ¿no? Los nombres que has dicho, imagina, como para intentar sí, llegar a ellos. que Uf. no he leído montones, Ujú. pero los releo mucho. Entonces, ¿por qué me gusta tanto esto? Porque logra que yo me sienta así. Entonces vuelvo a lo mismo siempre Qué en bueno. búsqueda de la verdad. Pues sí, Más sí, sí. que leer mucho, mucho, mucho. Sí, porque tantos escritores ahora igual con lo de las redes. Uf, ¿saben? Es inabarcable realmente. Así es. ¿Qué hábitos tiene Emma Klaus cuando se pone a escribir? Bueno, el cafecito no puede faltar, no puede faltar. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Virginia Woolf cuando dice que una mujer necesita una habitación propia para escribir novelas. Sí, y en definitiva más cuando tienes hijos, cuando hay un perro y cuando hay un marido trabajando en home office. Entonces, digamos que para mí es muy importante desconectarme de todo lo que hay afuera. Porque como yo me meto aquí, entonces justo llegan y abren la puerta y en eso que estaba pensando se va. Entonces, digamos que la novela necesita continuidad, o sea, es algo muy largo como para uno ponerle tanta pausa. Si no te demoras mucho más tiempo, como me pasó a mí con la primera. Entonces, sí, yo me siento, es fantástico si estoy completamente sola. Si no, pues me encierro donde pueda alejarme, el cafecito. Yo tomo café con azúcar, entonces, o con stevia, o sea, endulzado, lo siento. Y ahí voy. Me tomo unas 3 tacitas mientras escribo, ¿no? Y bueno, y siempre, no he tenido nunca el episodio de la hoja en blanco porque yo siempre planifico lo que voy a escribir. ¿Por dónde quedé? Ah, bueno, porque yo siempre digo, por ejemplo, la señorita entra al cuarto y encuentra tal cosa y en el cuarto hay tal. Entonces yo comienzo ya después con los detalles, ¿no? Pero ya sé lo que va a pasar. Entonces digamos que por eso no me enfrento a la hoja en blanco, no me ha pasado todavía, porque sé de lo que quiero escribir. Pero eso hago también. Qué bueno, qué bueno. Estás enfrentando la escritura de tu segunda novela. ¿Qué consejos podrías dar a aquellos que ni siquiera se han atrevido a lanzarse a por una primera novela? Que tienen la idea, tienen el amor hacia la literatura, pero no se atreven. Nada, miedo cero. Si te dicen que es malo, que eso no vende, que eso es aburrido, no importa. O sea, yo creo que primero hay que escribir. Mira que esta novela que Siempre bajo la lluvia tenía como 300 hojas y todo lo que tocó quitarle y todo lo que tocó trabajarle, pero se hizo. Entonces, pero tienes que hacerlo. Yo siempre, ahorita que ya tengo muy claro que para mejorarla tengo que tener un borrador, me preocupo mucho por tener el borrador, no importa lo que sea, o sea, pero tener un borrador. Ya ese borrador ya tú comienzas a darle forma poco a poco, con el paso de los días, hasta que tienes lo que quieres, pero hay que empezar y dejar el miedo. O sea, si no lo quieres mostrar, no lo muestres, pero escribe, que llega un momento en que tú dices, se acerca mucho a lo que quiero y ya encuentra uno alguien a quien mostrarle que lo lea y bueno, ahí va uno haciendo grupos, círculos. Y bueno, si uno se siente muy, muy perdido, encontrar gente que sepa más que uno, ¿sí? Y que uno no tenga miedo de preguntar y miedo de no saber. O sea, cero miedo como todo cuando uno quiere empezar algo. Qué valioso. Pues desde aquí recomendar a las personas que están viendo la lectura de Siempre bajo la lluvia.
una novela erótica de alto voltaje, como hemos dicho, pero muy simpática, de lectura muy, muy entretenida, con una protagonista muy viva, muy, muy enérgica y muy carismática. Enhorabuena, Emma, de verdad. Ay, muchacha, muchísimas gracias por leerla, por tomarte todo el tiempo y también por las preguntas, por el interés. Fantástico, muchísimas gracias.